Muy buenos días con todos, vamos a continuar el curso de álgebra. El tema que vamos a tratar es división algebraica, la parte 3, donde vamos a estudiar más que nada la parte del teorema del resto. A ver chicos, el teorema del resto establece que vamos a calcular el resto al dividir el polinomio p de x entre un divisor de esta forma, ¿no? Ax más b, que sería un divisor o un polinomio de forma lineal, ¿no? ¿Ya? Ahora, siempre que tengamos una división, ¿no?, polinómica entre un polinomio p de x de una variable dividido entre un divisor lineal, podemos aplicar el teorema del resto, ¿no? Y va a haber una condición también para cuando el polinomio no sea lineal, el divisor, ¿no? No sea lineal. Ya vamos a ver más adelante eso. Ahora dice, o cualquier otro transformable a este, ¿no?, se obtiene al calcular el valor numérico de p evaluado en menos b sobre a. O sea, el polinomio me está diciendo que está siendo evaluado en menos b sobre a, ¿no? La demostración de esto es lo siguiente, mira. Conocemos la identidad fundamental de una división algebraica, ¿no? El polinomio de x que se quiere dividir entre un divisor ax más b, ¿no? Esto va a ser equivalente al divisor multiplicado por un cociente más un residuo, ¿no? Que en otras palabras sería dividendo igual a divisor por cociente, ¿no?, más residuo, ¿no? ¿Esto qué significa? Mira, cuando ax más b es equivalente a 0, ¿qué hacemos? ¿Qué pasaría si ax más b es equivalente a 0? Despejamos x y x sería un menos b sobre a, ¿no? Despejando x, ¿ya? Ahora, evaluamos cuando x vale menos b sobre a, significa que reemplazamos el valor de x, ¿no? En donde aparece x vamos a reemplazar menos b sobre a. Se reemplaza en el polinomio, ¿no? Donde todo veas x, donde todo sea en x se pone menos b sobre a, ¿no? De tal manera que sucede acá que con el divisor, que es ax más b, ¿no es cierto?, al reemplazar menos b sobre a, simplemente todo eso me queda 0. Y este 0 está multiplicando al cociente, por lo tanto sería todo este término 0, ¿no? Me quedaría solamente el residuo de x. O sea, estamos diciendo que el polinomio evaluado en menos b sobre a es igual al residuo de x, ¿no? Eso es lo que queda demostrado. Tenemos un primer caso donde decimos que el polinomio está dividido entre un divisor lineal, ¿ya? Correcto, de grado 1. ¿Cuáles son las reglas? El primer paso es el divisor se iguala a 0, ¿ya? De tal manera que despejamos y hallamos un valor de x. Sería el segundo paso, hallar el valor de x, que en este caso sería menos b sobre a. Y nuestro tercer paso sería reemplazar el valor de x que hemos despejado en el polinomio dividiendo. Y el valor que obtenemos ahí va a ser el resto de la división, ¿ya? Vamos a los ejercicios para analizar esos casos. Mira, hallar el resto de la división, me dice, ¿no? Tenemos ahí un dividendo y un divisor, ¿no? Y se das cuenta que el divisor es x más 1, es un polinomio lineal. Entonces podemos aplicar el teorema del resto. Y inclusive me piden hallar el resto, ¿no? Yo sé que acá tú puedes aplicar Ruffini también. Aplicando Ruffini también vas a encontrar el resto, ¿no? Pero este teorema digamos que es un poquito más rápido, ¿no? Más directo. Mira, primero me dicen que igualamos el divisor a 0, ¿no? Entonces en el primer paso, igualar el divisor a 0, ¿no? Ponemos ahí x más 1 igual a 0. Segundo paso, hay que despejar x sería igual a menos 1, ¿ya? Ahora, este valor de x lo voy a reemplazar en el dividendo, que en este caso sería, ¿no?, donde aparece x voy a poner menos 1. Entonces, y eso va a ser el resto. Nos digo que el resto va a ser igual. Ahí está, lo dividendo es 2x a la 9 menos 3x a la 5 más 5x a la 4 menos 7x más 6. Pero donde aparece x le estoy poniendo el valor de menos 1 porque es lo que vale x, ¿no? Lo que hemos calculado. Bueno, acá lo único que tengo que recordar es esta propiedad, ¿no? Cuando tengo un número negativo elevado a un exponente par, siempre va a salir positivo. Y cuando tengo un número negativo elevado a un exponente impar, siempre sale negativo, ¿no? Acá para tener cuidado con las potencias, ¿no? Bueno, resolvemos adecuadamente y agregamos que el resto sería el valor de 19, ¿no? Sería el valor, lo que me piden hallar, ¿no? El resto sería 19, ¿no? Correcto, chicos. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Me dice, determina el valor de k en la división exacta, ¿no? O sea, me está diciendo que es exacta, por lo tanto el resto es 0, ¿no? No tiene residuo. No es que cuando me dicen que es división exacta, el residuo es 0, ¿ya? Entonces eso es lo que nos va a servir como un dato extra, ¿ya? Como vemos que el divisor sigue siendo un polinomio lineal, entonces me conviene aplicar teorema del resto, ¿no? ¿Ya? Seguimos acá. Entonces el paso sería divisor, que es x más 2 igual a 0. Despejamos, hallamos el valor de x, que sería menos 2. Este valor de x lo voy a reemplazar en el dividendo, ¿no? Donde aparezca x voy a poner menos 2. Me quedaría de esta manera, ¿no? Voy a decir que el resto, obviamente al reemplazar este valor de x el dividendo, hallaría el resto, ¿no? Y el resto sería de esta forma. Ya, reemplazando menos 2. Trabajo en las potencias. Llegaría al siguiente resultado, mira. Le he puesto 0.
que el resto vale 0. ¿Por qué le he puesto 0? Porque es una división exacta, ¿no? El resto vale 0 porque es división exacta. Entonces digo, el resto es 0, igual toda esta expresión que lo estoy desarrollando llegaría que es menos 16 menos 12k más 8 más 2 más 6k. Sigo trabajando, me llegaría al valor de k, ¿no? Que sería igual al valor de menos 1, ¿no? Que es lo que me piden hallar. Ya hemos aplicado el primer caso de lo que es el teorema del resto. Vamos a analizar ahora el segundo caso. Cuando tenemos un polinomio, también de una variable, dividido entre un divisor, pero ya no es de un polinomio lineal, sino tendría que ser de grado 2 o mayor a 2. Ya, como dice acá la condición, ¿no? El exponente de x es mayor o igual a 2. Para estos casos, el procedimiento es similar, solamente que al final vas a reemplazar no el valor de x, sino un valor de x que elevado a un exponente que te dan. Mira, primer paso, divisor igual a 0, ¿no? Despejamos, tenemos el divisor a x a la n más menos b igual a 0. Despejo solamente x a la n, ¿ya? No voy a despejar x, sino x a la n, ¿ya? X y su exponente. Y me voy a obtener menos b menos más b sobre a, ¿no? Este valor es el que voy a reemplazar en el polinomio dividendo, ¿ya? Y el valor que obtengo va a ser el resto de la división. O sea, es similar, simplemente que ya no despejo x en sí, ¿no? Solamente x a la n. Veamos un caso acá. Mira, tenemos el dividendo, que es un polinomio de grado 5, y el divisor, si te das cuenta, es un polinomio cuadrático, ¿no? Porque su grado es 2. Entonces ya no puedo aplicar el primer caso, sería el segundo caso, ¿no? Que es lo que me dice que tengo que despejar este exponente elevado a su grado, ¿no? Entonces sería acá, la variable elevado a su grado de x a la 2 voy a despejar en este caso, ¿no? Entonces tendría acá, igual a 0 el divisor, despejo x a la 2 es igual a menos 2. Y ahora, este valor de x a la 2 voy a hacer que aparezca en el dividendo. ¿De qué manera? Mira, voy a expresar el dividendo en función de x a la 2. De esta manera, mira. El dividendo es x a la 5. Pues en lugar de poner x a la 5 voy a poner x por x al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado. Si tú desarrollas x al cuadrado me da x a la cuarta y por x a la 5, ¿no? Simplemente le estoy dando la forma. Ahora me faltaría 2x al cubo, también lo he puesto como 2 por x al cuadrado. Lo que estoy obteniendo acá es simplemente que aparezca x al cuadrado para poder reemplazar el valor de x al cuadrado, que es menos 2. Menos 5x al cuadrado, bueno, ahí aparece directamente, no tengo que cambiar nada, ¿no? Más 3x, cuando es menor simplemente lo dejamos tal cual, ¿no? No podemos convertirlo, ¿no? Dejamos como más 3x y menos 2. ¿Ya? Entonces reemplazo solamente en estos tres, ¿no? Reemplazo el valor de menos 2 y voy a obtener el resto, ¿no? Al reemplazar ese valor de x al cuadrado, que es menos 2, en el dividendo obtengo el resto de x, ¿no? Entonces reemplazo y voy a desarrollar esas potencias. Mi resultado sería el siguiente, ¿no? Desarrollamos adecuadamente y como me piden hallar el resto, simplemente mi respuesta sería 3x más 8. ¿Ya? Ese sería el resto de esta división. Pasamos al problema número 4. Me dice si el resto de la división, acá aparece, mira, un polinomio de grado 7, ¿no? X a la 7 más 3x a la 5 más bx al cuadrado menos 5 entre x al cuadrado más 1. Y me dicen que el resto es x menos 6, ya me están dando el resto. Acá lo que me piden hallar es la suma de a más b. Pero a más b, ¿quiénes son? Coeficiente de x a la 7 y el coeficiente de x al cuadrado. Entonces procedemos a hacer lo mismo, ¿no? Igualamos a 0 el divisor, despejamos el x al cuadrado, sería x menos 1, el valor de x al cuadrado, y el dividendo lo voy a expresar nuevamente en función de x al cuadrado, porque es lo que yo conozco, que x al cuadrado vale menos 1, ¿no? De tal manera que aprendería la siguiente expresión, ¿no? Simplemente le estoy dando forma, miren. Ax por x al cuadrado al cubo, eso me da ax a la 7, ¿no? Si tú desarrollas esta potencia de potencia, me da x a la 6, y por este x que está acá, x a la 7, y por a x a la 7. El primer término ya está hecho. 3x por x al cuadrado y todo eso al cuadrado, tendría acá 3x a la 5, ¿no? Que es el segundo término, más bx al cuadrado, bueno, ahí ya está hecho la forma, menos 5, simplemente lo coloco ahí. Reemplazo el valor de x al cuadrado, que es menos 1, tendrá la siguiente expresión, ¿no? Desarrollamos las potencias, me quedaría así, que el residuo es esta expresión. Pero por dato conozco que el residuo es x menos 6, ¿no? Eso es lo que dice el problema, ¿no? El residuo o el resto es lo mismo, x menos 6. Entonces este r de x vale x menos 6, lo reemplazo nada más. Diría que x menos 6 es igual a esta expresión, pero acá lo que yo he hecho es factorizar, ¿no? Como acá tengo x y x, factorizo x y pongo simplemente 3 menos a, ¿no? Y acá pondría más, lo pongo en función de más, ¿no? Para que se pueda comparar mejor la expresión, ¿no? Y llegamos a lo siguiente, mira, así, x más menos 6,
Acá quedaría x de 3 menos a y más menos b menos 5. ¿Ya? Seguimos entonces por acá. Igualamos a 0. Perdón, igualamos los coeficientes. Acá el coeficiente de x lo igualo con el coeficiente de x, que sería 3 menos a. ¿Ya? Despejo el valor de a y tendría que a valdría 2. Ahora este número que es menos 6 lo igualo con menos b menos 5. Lo igualamos ahí, ¿no? Término independiente y término independiente, ¿no? Despejo y ahí veo el valor de b. Lo que me piden es hallar la suma de a más b. En este caso, el valor de a más b sería 3. ¿Ya? Seguimos con el siguiente ejercicio. Hallar el resto de la división. 2x a la 23 menos x a la 5 más 3. X al cuadrado más x más 1 es el divisor. X al cuadrado más x más 1 es el divisor. En este caso, mira, la expresión no es un factor que nos da el caso, ¿no? Para aplicar el teorema del resto, ¿no? Pero se puede convertir, ¿no? Acuérdate lo que decía la condición. Mira, vamos a leer un poco la teoría. Dice, reemplazamos el valor de x a la n en el polinomio dividendo y el valor obtenido es el resto de la división. Pero en este caso no tenemos esta forma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, al inicio decía, ¿no? Mira, en la forma es a x más b, pero me dice, o cualquier otro transformable a este. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar esa expresión, este divisor que tiene esta forma, ¿no? Este divisor que tiene esta forma, transformarlo a una forma que sea ax más b, ¿no? Ax más b o menos b. ¿De qué manera? Mira, aplicando lo que es una identidad, ¿no? O productos notables, diferencia de cubos. Mira, yo sé que la diferencia de cubos, x al cubo menos 1 al cubo, que es 1, x al cubo menos 1 me da esta expresión. Y en esta expresión que aparece justo x al cuadrado más x más 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? A este divisor lo voy a multiplicar por x menos 1. De tal manera que yo sé que esta expresión va a ser x al cubo menos 1, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Mira, multiplicamos al dividendo y al divisor, obviamente, ¿no? Porque mira, si yo tengo un dividendo y un divisor o una fracción, tengo que, para que no se altere, digamos, algebraicamente esto, ¿no? Tiene que multiplicarse a ambos, ¿no? Lo multiplicamos a ambos por x menos 1, tendría lo siguiente, miren chicos. ¿Ya? Multiplico por x menos 1 arriba por x menos 1 abajo, ¿ya? De tal manera que obtendría lo siguiente, mira. Multiplico en el numerador y obviamente en el denominador ya no multiplico porque yo sé que este es un producto notable. ¿Cuánto vale? X al cubo menos 1. O sea, la expresión quedaría así, ¿no? Arriba sí multipliqué factor por factor, ¿no? Me queda 2x a la 24 menos 2x a la 23 menos x a la 6 más x a la 5 más 3x menos 3. Y abajo lo coloco su producto notable, que es diferencia de cubo, que es x al cubo menos 1. Ahora sí, lo que hago es igualar a 0, ¿no? Me queda el valor de x al cubo, que vale 1. Luego, teniendo el valor de x al cubo, lo que voy a hacer es expresar el dividendo en función de x al cubo, ¿no? O sea, el dividendo tiene esta forma, ¿no? X a la 24 menos 2x a la 23, ¿no? Lo que he hecho es que aparezca x al cubo, ¿no? Acá hemos puesto, mira, de tal manera que aparezca x al cubo, ¿no? Y donde aparece x al cubo voy a reemplazar, ¿qué cosa? Voy a reemplazar el valor de 1, que es el valor de x al cubo. ¿Y qué voy a obtener? El resto. Pero en este caso he puesto un resto prima, ¿no? Acá como es una comilla, resto prima, ¿por qué? Porque esto es un resto que ha sido alterado, porque lo he multiplicado por el factor x menos 1, es un resto real. Vamos a calcular después el verdadero residuo, ¿ya? Pero el valor de este resto va a ser el siguiente, ¿no? Simplemente reemplazando 1 voy a llegar al siguiente valor, que es menos x al cuadrado más 3x menos 2. Hasta ahí sería la respuesta, pero mira, ¿qué dice acá? Como el dividendo y divisor se multiplicó por x menos 1, el residuo quedó afectado, por lo que se tendrá que dividir por el mismo factor para encontrar el verdadero residuo. Claro, si tú multiplicas un número por 2, lo alteras. Para que no se altere, lo vuelves a dividir entre 2. O sea, si lo multiplico, lo divido. Entonces lo que voy a hacer es dividir el resto, este resto que he calculado, entre x menos 1, que fue el término que multipliqué. Y esto es una división en la cual puedo aplicar el teorema de Ruffini, ¿no? Una división. Mira, aplico Ruffini, igual a 0 el divisor, ¿no? El valor de x valdría 1, ¿no? Ese valor de 1 lo reemplazo acá. Pongo los datos acá. Bueno, acá bajas el menos 1, ¿no? Multiplicas acá. Ahí es el valor de este, no, sumando, ahí es este valor. Simplemente se aplica Ruffini. ¿Y cuál sería el resto, chicos? No sería 0, sino sería este valor que sería el cociente. En este caso, en esta división sería el cociente, pero sería el resto en este caso, ¿no? ¿Y sería cuánto? Menos x más 2 sería el resto verdadero.
Chicos, entonces nos quedamos hasta aquí. Vamos a dejarles una actividad como siempre. Nos vemos, cuídense. Hasta la próxima.